Mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús esté con cada uno y cada uno de ustedes. Bueno, ya hemos pasado bastante tiempo sin poder vernos presencialmente. Ya definitivamente se empieza a echar de menos el estar juntitos, el pegarnos un abrazo grande. Eh, pero aquí estamos. Algunos en confinamiento obligatorio, otros de manera voluntaria, dependiendo de la ciudad donde se está. Pero ahí estamos tratando de cuidarnos como cristianos, a lo que somos llamados, a la autodisciplina. Cuidarme para cuidar también a mi hermano. Primeramente para cuidar a mi hermano, después para cuidarme a mí mismo. Recordemos las palabras del Señor, ¿cierto? Que nos envía a amar al prójimo. Y en medio de estos confinamientos, en medio de estas cuarentenas obligatorias, autoexigidas, etc., hemos pasado varios momentos quizás de ánimo. Hemos ido para arriba, para abajo, algunas veces estable, pero después bajones o subidas. Y en medio de eso, en medio de esos problemas, de esos momentos cabizbajos, de esos tiempos que nos estresamos, yo creo que todos hemos pasado por algún momento de estrés en este tiempo, por diferentes motivos, porque algunos están solos viviendo este tema, porque a algunos se les complica salir a comprar, porque hay otros que lisa y llanamente les falta el pan material, ¿no? El pan físico de cada día. Es por eso que en algunos momentos nos ponemos nerviosos. Y en medio de eso, yo también en una de esas noches estaba también un poco cabizbajo por las situaciones que estaban pasando, por los temas que uno conoce, ¿cierto? Si uno como pastor va conociendo las ovejas y uno sabe que algunas ovejas no están tan bien en este tiempo y también a uno se le llena de pena el corazón. Pero en medio de esa noche que estaba medio complicada, me llega un mensaje a mi celular y me dice al WhatsApp y dice: Pastor, mire por la ventana, está hermosa la luna, mire hacia afuera. Y me pone así con letra mayúscula: esto es un recuerdo de que en medio de este problema el Señor está con nosotros. Alabado sea Dios. Eso decía. Imagínense. Eso me llegó como un chaparrón de agua. Esa noche era el sábado santo, de Semana Santa, sábado santo, donde estábamos pasando en esa oscuridad la muerte de Cristo, en el sepulcro, aprontándonos ya para celebrar la luz, que es la resurrección. Así es mismamente la Semana Santa. Jesucristo viene como esa luz intempestiva que te recuerda que la oscuridad no va a prevalecer, sino que Cristo resucita entre los muertos, pisoteando la muerte y la oscuridad y otorgando la vida a los que yacen en los sepulcros, a los que yacen en oscuridad, a los que sienten que Dios ya no se importa por ellos. De repente aparece esa luz que nos recuerda de que Dios está con cada uno de nosotros, que Dios no nos abandona, sino que nos cuida como a cada uno de sus astros, de sus estrellitas y cada uno de nosotros. Vamos a comenzar la reflexión del texto del día de hoy de Isaías con un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, te pedimos que abra los corazones, abra nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, Señor. Te pedimos que inspires a este predicador con tu Espíritu Santo para que las palabras que salen de esta boca puedan ser agradables a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, pues mis hermanos, en el texto del día de hoy, texto de Isaías, un maravilloso texto en el día de Quasimodogenity, primer domingo después de Pascua de Resurrección. Y en el texto de hoy, si nos fijamos, si lo escuchamos bien, si no lo escuchamos bien, les pido por favor que lo vuelvan a leer. Dios, el Santo, ¿cierto? El que está en lo alto, ha querido siempre que sus criaturas conozcan quién es Él y qué ha hecho. Y ahora específicamente en este texto, Dios quiere que educar a hombres y a mujeres, a usted y a mí, en los misterios de su amor.
para con el mundo y sus habitantes. Incluso a las personas en este mismo texto de Isaías, en unos versículos antes, en el versículo 9, a los mensajeros de Dios les alentó a decir a la gente, aquí está su Dios. O sea, de una u otra forma, Isaías, antes de este texto que leímos hoy, nos está diciendo, vayan a decirle a las personas que aquí está su Dios. Como ese mensaje que me llegó en la noche. De que es hermano de la iglesia. Me dijo, pastor, recuerde que Dios no nos abandona, de que Dios está con nosotros, que en medio de los problemas Dios no nos abandona. A continuación, en el texto que acabamos de leer del profeta Isaías, sigue una maravillosa revelación del Señor del cielo. Primero, si se dan cuenta, se nos pide que miremos a los cielos, el texto de Isaías, y a las estrellas. Y sabemos cuál es la respuesta a la pregunta que hace Dios. Dice, miren al cielo. ¿Quién las creó? ¿Quién creó ese cielo? ¿Y quién creó esas estrellas? Por supuesto, la respuesta es que fue Dios. Pero Él no simplemente creó el mundo, mis hermanos, sino que luego lo dejó seguir, ¿cierto? Por sí mismo, pero en el cuidado de Él. Él sigue cuidando a la creación, no la dejó a la deriva, no la creó y dijo, ya, ahora arréglate por ti mismo, sino que Él creó y nos sigue cuidando. El texto dice que Dios regula el movimiento de las estrellas, mis hermanos, del firmamento. Y aunque estamos claros, quizá hay algún astrónomo acá uniéndose y viendo este sermón, los astrónomos estudian, ¿cierto?, los movimientos, la expansión del universo, pero es Dios quien determina esos movimientos, esa expansión del universo. Hablamos de planetas, de galaxias, y este texto dice que Dios es la que las tiene, la que las domina, la que tiene el control. Según el texto bíblico de hoy, es Dios quien dicta el movimiento de los astros, y lo hace porque conoce cada cuerpo celeste por su nombre. Miren qué hermoso, qué amoroso es el Señor. Y no puede ser indiferente con su creación. Qué contraste, ¿cierto? Me acuerdo cuando leo este texto, qué contraste para aquellos que piensan que las estrellas controlan el destino de la vida, ¿cierto? Y consultan el horóscopo para descubrir qué le tiene ese astro y esa estrella deparado para este día. Mi hermano, es Dios quien gobierna los astros de los cielos. Las órbitas interplanetarias, los cuerpos celestes no se rigen solos y tampoco nos rigen a nosotros, sino que están bajo el cuidado y el gobierno de Dios. Lo invito a que en una de estas noches, cuando la noche esté clarita, mire el cielo. La vista del cielo estrellado, de una u otra forma, a mí, no sé a usted, nos produce humildad, decimos, qué pequeños somos. Luego recordemos que las estrellas del firmamento tienen la atención personal de Dios y que Él tiene conocimiento de cada una de ellas. Él las llama a todas, dice el texto, por su nombre, como un padre amoroso llama a sus hijos. Así es, así de poderoso y amoroso es nuestro Dios. Fíjense en el versículo 27 de Isaías. Dice, ¿por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Hermanos, ¿con cuánta frecuencia nos olvidamos de depender del poder de Dios? De su compasivo interés por cada uno de nosotros, por los asuntos del mundo, del ser humano, que Él mismo ha creado. Hermanos, los cristianos no están ajenos de quejarse de que su Dios infinito y todopoderoso los ha olvidado. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado últimamente en las semanas? Jacob e Israel son nombres que se le dan en la Escritura al pueblo de Dios. Dios cuidó a Jacob, lo bendijo, si nos acordamos de la historia bíblica, lo protegió, luchó con él y le cambió hasta el nombre y le puso Israel. Después Dios le dio la promesa de que el Salvador de la humanidad iba a venir por medio de sus descendientes. Dios hizo todo esto movido por su gracia y su misericordia.
Jacob no merecía la gracia y misericordia de Dios, sino que lo hizo por gracia, sin merecer. Cuando los sucesores de Jacob se convirtieron en la nación de Israel y salieron de Egipto, ¿cierto? Dios continuó cuidándolos, marcando cada etapa de la historia con su misericordioso cuidado. Hermanos, en vista de la manera como Dios cuida las estrellas del cielo y el amor que Él demostró en el pasado a su pueblo, las quejas de ese pueblo de Israel eran quejas infundadas. Si Dios puede llamar a los astros por sus nombres, ciertamente podía cuidar a su pueblo. Había demostrado tan grande amor por los antepasados de ese pueblo y podía continuar cuidándolos. Él se había comprometido, si se acuerdan, con el pueblo, estaba unido a ellos por medio de promesas. Sin importar las dificultades que enfrentarían, Él tenía el poder suficiente para seguirlos cuidando, porque los amaba tanto que no los iba a abandonar. Hermanos, ese es el mensaje importante para los judíos que iban a ser llevados en su momento a la cautividad a Babilonia. En medio de las lágrimas, cuando ellos iban abandonando su pueblo, su tierra, en medio del dolor que tenían en el corazón, Dios quería que no se olvidaran que Él estaba al frente, que Él los seguía amando. Prueba de ello eran las estrellas, así como su propia historia como nación. Hermanos, esta lección, estos versículos que acabamos de leer de Isaías, son sumamente importantes para nosotros. Por eso, no los debemos olvidar. Somos un pueblo por la fe en Jesucristo, pero igualmente somos dados a refunfuñar, como dice el texto de ahí, ¿cierto? A quejarnos con Dios cuando las cosas van mal, más o menos mal, o no van como nosotros nos gustaría que fueran. Dios nos ama, no solo cuando todo va súper bien, sino que siempre. En nuestra vida los problemas, el dolor, las lágrimas tienen propósitos divinos. Confiamos, mis hermanos, los que estamos bajo el cuidado de Dios, que Él obra para nuestro bien y que nos ama tanto que no puede hacer menos que eso. Fíjense el versículo 28 de Isaías, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra? Una vez más aparecen dos preguntas en este texto. Dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado de que el Señor es el Dios creador de los confines de la tierra? Estas preguntas nos vuelven a la Biblia. Y estas quizás son las preguntas que te está haciendo a ti en este momento, mi hermano, mi hermana. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado de que el Señor es el Dios eterno? ¿Que Él te creó a ti y creó los confines de la tierra? En la Biblia Dios se revela como el Señor, el Dios de la gracia fiel y gratuita. Hermanos queridos, el Señor se revela en este texto con 4 verdades súper importantes acerca de Él mismo. Primero, Él es el creador. Él tiene un poder sin límites y lo usa para beneficio de las criaturas, a quienes no solo les dio la vida, sino también un hermoso mundo donde vivir, ¿o no? Maravilloso el mundo. Uno que vive acá en el sur, hermoso mundo. Segundo, Él no se cansa ni se fatiga, dice el texto. Hermanos, Dios no se agotó en la creación, ni se cansa por el continuo cuidado que tiene del mundo y que tiene de ti. Tercero, Él está más allá de la capacidad humana para asimilar y comprender las cosas que están pasando. Los humanos, ciertamente, dice la Biblia, saben que hay un Dios. Incluso el salmista, en el Salmo 53, dice,
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero la verdad plena acerca del Señor va más allá de nuestra investigación empírica, ¿cierto?, de experimento. Dios se revela a Él mismo para que lo podamos conocer más allá del hecho de que existe y de que es un gran Dios. Cuarto, Dios también fortalece al débil, al agobiado. Él se vuelve hacia sus criaturas y las bendice con amor. Los humanos, uno y otro, tenemos diferentes preferencias, tenemos diferentes colores, tenemos diferentes orígenes. Los humanos somos criaturas, no somos el creador. Y eso se nos olvida muchas veces, sobre todo en momentos críticos como esta pandemia que estamos viviendo. Con el paso de los años, cada uno de nosotros nos fatigamos, nos debilitamos fácilmente. Podemos entender algunas cosas, pero a menudo somos ignorantes y nos confundimos. Mientras nosotros tenemos que aprender, Dios ya lo sabe todo. Sin Él, los mejores de entre los seres humanos errarían. El texto dice que los jóvenes parecen rebosar energía, cierto ser inalcanzable. Me acuerdo de algunos primos pequeños que corrían. Sin embargo, ellos también, esos jóvenes, se van a agotar y van a caer en algún momento. Somos criaturas limitadas. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Y esta es la buena noticia del texto. Es Dios quien les dará fortaleza, quien renovará día a día las fuerzas a esas criaturas limitadas. Miren el versículo 29 al 31. Dice el texto de Isaías del día de hoy: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Entonces, ¿cómo podemos recibir esa fuerza en este momento que la necesitamos? Los que esperan en el Señor. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. La fe en Él concede ese poder. Cuando confiamos en la fuerza humana, caemos. Cuando confiamos en el Señor para seguir adelante, es diferente. No solo recibirán aliento los creyentes, sino que además de recibir aliento, serán renovados en la promesa de Dios. Se levantarán de las cenizas del duelo y del sufrimiento para correr y caminar de nuevo. Pasaremos del Viernes Santo, de la oscuridad, de la muerte, de sepulcro, al domingo de resurrección, donde la luz de Cristo nos muestra que podemos pasar de una noche oscura a una noche iluminada. En este texto, mis hermanos, los hijos y las hijas de Dios son descritos como águilas que vuelan en el cielo azul. Las águilas van en las corrientes del aire extendiendo las alas, y Dios promete que será el viento bajo las alas de su pueblo. Miren qué maravilloso. Qué maravilloso consuelo para todos los que esperan en el Señor. Toda la vida del pueblo de Dios, su caminar, su correr y su volar está lleno de su poder inagotable. Incluso en la muerte, mis hermanos. Dice uno de los textos bíblicos que en la muerte montan sobre las alas de águila y vuelan al cielo de Dios, donde Él les dará el gozo eterno. Recuerda, mi hermano, mi hermana, en este momento Dios te está cuidando con su amor. Tú eres la persona más importante para el Señor. Si sientes un vacío en este momento, es Dios quien tiene el tamaño preciso para llenar ese vacío. Nada más.
ni la confianza en el ser humano, ni la confianza en ninguna otra cosa creada. Es Dios quien puede levantarte, quien te puede dar nuevo ánimo, porque Él no se cansa ni se fatiga, sino que de Él fluyen nuevas fuerzas para mantenernos con esperanza. El versículo 1 de este capítulo 40 de Isaías dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Hermanos, recordemos a los que tenemos al lado, a los creyentes y no creyentes, de que Dios está pendiente, al igual como lo está haciendo con las estrellas del cielo, que a cada una de ellas las conoce por su nombre y las tiene bajo su cuidado amoroso. Quizás las cosas no salen como nosotros queremos, pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos quiere dar nueva esperanza, nos quiere dar resurrección, para que no nos quedemos pegados en Viernes Santo, sino que estemos en Domingo de Resurrección, confiando en que el Señor es el que nos mantiene con esperanza. Hermanos, que en esta pandemia podamos renovar esas fuerzas de Dios, que podamos ir como esas águilas que extienden sus alas y que el viento lo va dando Dios para que podamos volar y planear en medio de las dificultades. Que cuando vea esas estrellas, esa luna, lo maravilloso de la creación, pueda recordar de que Dios está con usted, que lo está cuidando y que usted es importante para Él, no por merecimiento alguno, sino que por gracia de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Vamos, hermanos, consolemos a los que lo necesitan, sobre todo en este momento. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por estas palabras de Isaías. Bendice, Señor, a cada uno de los que está en este momento escuchando este sermón. Dale nueva fuerza, Señor, que puedan ser restaurados en el nombre del Señor cada uno de ellos. Necesitamos, amado Padre Celestial, tu mensaje diario, Señor, de resurrección, para que podamos pasar de la oscuridad a la luz. Podamos pasar del sentirnos abandonados a totalmente acompañados por ti, ese Dios de amor y de misericordia. Bendícenos, Señor, consuélanos y sánanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.